La civilización tarasca, también conocida como purépecha por su lengua, dominó el oeste de México y construyó un imperio que le enfrentaría directamente con la otra gran civilización mesoamericana del periodo posclásico, los mexicas. El estado tarasco, con capital en Tzintzuntzán, en el lago de Pátzcuaro, controlaba un imperio de más de 75.000 kilómetros cuadrados, solo superado por el mexica. Las investigaciones arqueológicas en el lago de Pátzcuaro y en regiones vecinas indican que en muchos pueblos hubo una presencia humana continua desde hace más de 2000 años. Desde el periodo preclásico tardío, el pueblo purépecha se convirtió en una cultura más sofisticada con un alto grado de centralización política. Los relatos tarascos nos dicen que en el siglo XIII de nuestra era llegaron a la cuenca del lago de Pátzcuaro grupos chichimecas llamados huacúsechas, que se disputaron con los habitantes ya establecidos el dominio de la región lacustre. Según la relación de Michoacán escrita por el fraile franciscano Jerónimo de Alcalá, el jefe de los huacúsechas, llamado Tariacuri, tras múltiples conflictos con los señores de Curinguaro y otros señores menores de las islas y alrededor del lago, logró finalmente tomar posesión de Pátzcuaro para sí y para su gente. Con esto inició un largo proceso de guerras y alianzas que caracterizaron la conformación del señorío tarasco. Después de múltiples guerras, Tariacuri, ya señor de Pátzcuaro, donde se estableció la primera capital tarasca hacia el año 1325, reúne a sus dos sobrinos Iripán y Tangaxoán y a su hijo Iquingaje, a quien reconocerá como señores y los sucesores de sus conquistas. Al primero le indicará ir a Iguazio, al segundo a Tzintzuntzán y a su hijo le dejará la ciudad de Pátzcuaro. Este señorío se constituyó como uno de los más poderosos al final del periodo prehispánico, rivalizando con el de los mexicas. Los huacúsechas dominaron gran parte del actual territorio de Michoacán y parte de Guerrero, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México. A partir del periodo posclásico tardío, la capital tarasca y el asentamiento más grande se encontraban en Tzintzuntzán, en el brazo noreste del lago de Pátzcuaro. La antigua ciudad se distribuía en amplias terrazas y grandes plataformas que se iban acomodando en las laderas de los cerros Yaguarato y Tariaqueri, sobre los que se desplantaban relevantes estructuras arqueológicas en una extensión estimada de 674 hectáreas. Los purépechas también controlaban, a través de un sistema político altamente centralizado y jerárquico, unas 90 ciudades alrededor del lago. En 1522, la población de la cuenca ascendía a 80.000 habitantes, mientras que en Tzintzuntzán contaba con 35.000 habitantes. La capital era el centro administrativo, comercial y religioso del imperio purépecha y sede del rey Ocanzonsi. En la ciudad se llevaron a cabo extensos proyectos de irrigación y construcción de terrazas para que una población tan numerosa pudiera subsistir gracias a la agricultura local, pero seguía siendo necesaria una importante importación de bienes y materiales. Una red de mercados locales y un sistema de tributos garantizaban una cantidad suficiente de productos básicos, pero también había un suministro inmediato de cerámica, conchas y metales, sobre todo oro y plata, así como de mano de obra para satisfacer la demanda. En estos mercados se compraban y vendían frutas, verduras, flores, tabaco, alimentos preparados, productos artesanales y materias primas como obsidiana, cobre y aleaciones de bronce. El Estado controlaba la extracción y fundición de plata y oro, y la producción de bienes elaborados con estos materiales preciosos se realizaba a través de artesanos especializados que probablemente residían en el complejo palaciego de Tzintzuntzan. Existen algunas evidencias de producción independiente de oro y plata en las regiones sureste y oeste, compatibles con evidencias de centros administrativos secundarios y terciarios. Además, los purépechas importaban turquesa, cristal de roca y piedras verdes, mientras que de los tributos locales adquirían algodón, cacao, sal y plumas exóticas. Los purépechas fueron los productores más importantes de bronce estañado, cobre y campanas de aleación de cobre de Mesoamérica. El estado purépecha también controlaba el reparto de tierras, las minas de cobre y obsidiana, los bosques, la industria pesquera y los talleres artesanales en general. Los diversos grupos étnicos dentro del imperio, aunque estaban sometidos políticamente a Tzintzuntzan, también mantenían su propia lengua e identidades locales. Pero en tiempos de guerra, su tributo regular a sus señores purépechas se incrementaba con el suministro de guerreros.
Según la relación de Michoacán, la nobleza purépecha se dividía en tres grupos: realeza, alta nobleza y baja nobleza. La realeza residía en la capital y en el sitio sagrado de Iguazio, que de hecho había sido la anterior capital purépecha. Los funerales de un rey purépecha se describen en la relación, donde el séquito del gobernante muerto es sacrificado para acompañarlo en la tierra de los muertos: 40 esclavos varones, sus 7 esclavas favoritas, su cocinero, su bodeguero, su asistente de aseo y por último, el médico que no había podido evitar su muerte. La religión purépecha estaba dirigida por un sumo sacerdote supremo que encabezaba una clase sacerdotal de varios niveles. Su deidad más importante era el dios del sol Curicaweri, cuya esposa era Cuerahuaperi, la diosa madre de la tierra. Su hijo más importante era Sharatenga, la diosa de la luna y el mar. Curicaweri era adorado quemando leña y ofreciendo sacrificios humanos, y se construyeron pirámides en honor de los dioses purépechas, 5 en Sinsunzan y 5 en Iguazio. Una característica peculiar de la religión purépecha era la ausencia de dioses mesoamericanos tan comunes como el dios de la lluvia Tlaloc y un dios serpiente emplumada Quetzalcóatl. Arte y arquitectura. Una característica única de la arquitectura purépecha del posclásico tardío son las estructuras monumentales que combinan pirámides escalonadas rectangulares y circulares conocidas como yácatas. En Sinsunzan, 5 de estas estructuras descansan sobre una enorme plataforma de 440 metros de longitud. Originalmente, las yácatas estaban revestidas con losas de piedra volcánica ajustadas entre sí, y las excavaciones realizadas en su interior han revelado tumbas ricas en artefactos. Delante de la yácata se colocaban esculturas llamadas chacmol para recibir ofrendas de sacrificio, como en muchas otras culturas mesoamericanas. En Iguazio también hay un ejemplar de cancha para el juego de pelota mesoamericano. La cerámica purépecha también era peculiar, con sus jarras de pico con asas en forma de espolón, cuencos tripoides, vasijas en miniatura y pipas con largos tallos, todas muy decoradas. Los purépechas también eran muy hábiles en el trabajo de los metales, especialmente la plata y el oro. Además, eran expertos trabajadores de la obsidiana, sobre todo en joyería de orejeras y perforaciones, que cubrían con láminas de oro e incrustaciones de turquesa. Los imperios en expansión de los purépechas y sus vecinos del sur y el oeste, los mexicas, terminaron compitiendo directamente por el territorio y los recursos. De hecho, en cierto sentido, estas dos grandes potencias mesoamericanas se contrarrestaban mutuamente. Los purépechas y los mexicas llegaron a un acuerdo en la década de 1470 sobre una frontera norte-sur entre los ríos Lerma y Balsas, protegida por fortificaciones situadas estratégicamente para controlar los vulnerables valles. Una vez asegurada esta frontera, los purépechas prosiguieron su política de expansión hacia otros lugares. Las grandes fortalezas, las estrategias militares que emplearon y el uso de armas de metal ayudan a explicar cómo el estado purépecha consiguió permanecer invicto ante el imperio mexica. A pesar de las hostilidades entre ambas civilizaciones, existen indicios de intercambios comerciales entre ellas, especialmente en puntos estratégicos como la ciudad comercial fronteriza de Taximoroa, pero también a través de tribus locales que actuaban como intermediarios en las zonas fronterizas tampón. La llegada de los españoles y los primeros años del periodo virreinal. Durante el periodo de la conquista, los mexicas intentaron en 3 ocasiones establecer una alianza con los purépechas y formar un bloque contra los españoles y sus aliados indígenas. La primera en 1519, cuando los mexicas supieron que Hernán Cortés bordeaba las costas de Tabasco y de Veracruz, pero no tuvieron éxito. La segunda comitiva enviada en el otoño de 1520 tuvo consecuencias fatales para ambas partes. El Cazonzi-Zangua determinó la muerte de los emisarios mexicas. Sin embargo, uno de ellos portaba viruela, enfermedad transmitida por los indios taínos de la caravana de Pánfilo de Narváez, e incubó en suelo purépecha, y cobraría como primeras víctimas a su gobernante supremo y a sus miembros del sacerdocio y de la nobleza. Ante un clima cada vez más violento en México Tenochtitlan, salía una tercera comitiva que terminó con la masacre de los 10 mensajeros. Es probable que la negativa de los purépechas se debiera a causa de la rivalidad que sostuvieron durante un siglo con los mexicas.
Tras la caída de México Tenochtitlan, a mediados de agosto de 1521, el Irecha Tangaxuán II envió emisarios a los vencedores españoles alegrándose de la victoria y dándosele por amigo. Algunos españoles se fueron con ellos a Tzintzuntzan, donde se presentaron y se intercambiaron regalos. Ellos regresaron con muestras de oro y el interés de Cortés en el estado purépecha se despertó. Así, en 1522 envió a Cristóbal de Olid para someterlos. Sin embargo, los purépechas en el momento crucial decidieron no pelear a pesar de que su ejército contaba con muchos miles, tal vez hasta 80,000 guerreros. Así, el Canzonsi Tzintzintla Tangoxoan II se alió con los españoles sin oponer resistencia. Aceptó convertirse al catolicismo y el pueblo purépecha se convirtió en un mero vasallo para evitar una derrota como la sufrida por los mexicas en Tenochtitlan. Entre 1523 y 1524, Antonio de Carvajal fue comisionado a realizar descripciones de los pueblos, para dimensionar la mano de obra, territorio y materias primas que podían obtener, iniciando así el sistema de encomienda. La ciudad de Tzintzuntzan continuó siendo habitada durante los primeros años de la conquista. En ella convivieron españoles, conquistadores y religiosos con la nobleza huacúsecha y el pueblo purépecha. Michoacán entonces se convirtió en la base de expediciones para la conquista del occidente de México por parte de los españoles. Una de ellas era la de Nuño Beltrán de Guzmán. Este, después de múltiples abusos y maltratos contra la población indígena y mediante un juicio injusto contra Tzintzintla Tangoxoán II, ya que se le acusó de mantener ocultamente su antigua religión, de alentar la desobediencia y de dar muerte a cierto número de españoles. Se le arrastró amarrado a un caballo y se le condenó a morir en la hoguera en Tzintzuntzan, y así fue como en el año 1530 murió el último Cazonzi. Esto provocó que los purépechas iniciaran una rebelión. Para pacificar la región, en 1533 la corona envió al clérigo Vasco de Quiroga, quien promovió obras y medidas que llevaron paz a la región, ganando el cariño de los purépechas que lo llamaban Tatabasco. Su tarea generó enemistad con algunos colonos españoles que fundaron una ciudad rival con el apoyo del virrey Antonio de Mendoza, Michoacán, hoy Morelia, capital del estado de Michoacán. ¿Y tú ya conocías el poder que llegó a tener el imperio purépecha? ¿Crees que si se hubieran unido a los mexicas no se hubiera dado la invasión española? Deja tus respuestas en los comentarios. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos subiendo contenido relacionado con temas prehispánicos. Nosotros somos una empresa que se dedica al arte y diseño prehispánico en papel amate. En la descripción del video te dejamos para que puedas adquirir algunos de nuestros productos.